Muy buenas tardes para todos. En el día de hoy nos encontramos trabajando, ¿sí?, con este tema de derivadas. Recuerden que este trimestre hasta ahora tiene dos trabajos prácticos, ¿sí?, de dos contenidos que todos ya han visto en forma presencial y un nuevo trabajo práctico que poco a poco a cada una de las burbujas se los estoy enseñando también en clase presencial, ¿sí? Pero bueno, quería subir este video como un resumen de todo lo que trabajamos hasta ahora, ¿sí? El tema que estuvimos viendo hasta hace unos pocos días es el tema de derivadas, ¿sí? Es la transformación de una función en otra. Voy a hacer un resumen más que nada. Ustedes ya saben que la derivada la vamos a utilizar para poder hallar los extremos y los puntos de inflexión de una función, pero para llegar a ese tema, para llegar a ese contenido, tenemos que saber que las derivadas tienen una serie de reglas, ¿sí?, que transforman a una función, según la forma que tenga esta función, ¿sí?, la transforman en otra. Entonces, recuerden que para aquellos que no lo tengan copiado en la carpeta, en el Classroom, en el primer trabajo de derivadas, se encuentran las reglas de derivación, que son las reglas que vamos a usar nosotros continuamente en clase. ¿Qué significa esto? Bueno, que en realidad hay muchas reglas de derivación, hay hasta libros, ¿sí?, de muchas páginas con reglas, pero bueno, nosotros vamos a trabajar con estas que les voy a mostrar el día de hoy, ¿sí? Bueno, según yo les contaba, ¿no?, según el tipo de función va a ser la derivada resultante. Fíjense ya desde un comienzo la diferencia entre f de función y f derivada. La función derivada tiene acá un símbolo, ¿sí?, como si fuese un apóstrofe, ¿sí? En realidad se lee f' o f'. Bien, eso significa que la función resultante, la que voy a colocar acá, va a ser la derivada. Bien, así que no pierdan de vista esto. F sin esa rayita, sin ese prima, es la función original y esta es la función derivada. Bien, bueno, yo les contaba que, claro, depende de la función, va a ser su derivada. Entonces vamos a diferenciar, ¿sí? Vamos a ver cómo se deriva cada una de las funciones. Esta función que ven acá se llama función potencial, o si no, son las polinómicas. Por ejemplo, esta, ¿sí observan? Bueno, esas funciones se derivan de la siguiente manera. Voy a tomar el exponente, ¿sí?, y se lo voy a colocar adelante de la variable x. Bien, lo voy a bajar. Entonces, en este caso me quedaría 9 por x. Recuerden que siempre entre un número y una letra hay un por. Y el grado que llevaba esa x ahora va a perder una unidad. O sea que de 9 se va a quedar en x a la octava, ¿sí? O sea que la función derivada de x a la novena es 9 por x a la octava. ¿Bien? O 9x a la octava. Más allá del por, ya se sobreentiende que hay un por. Vamos con el segundo ejemplo de las potenciales, de las polinómicas, ¿sí? A ver, acá yo tengo x a la octava, pero tengo un 3 adelante. Cuando yo intente bajar el 8, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo voy a bajar multiplicando al número que estaba allí. O sea que nos va a quedar 3 por 8 y recuerden que el grado siempre se reduce a una unidad, o sea que me queda a la séptima. Bien, yo les contaba la clase pasada que, la clase que vimos este tema, que no puedo dejar el número así, lo tengo que resolver, la operación no puede quedar así. La idea es reducir lo más que podamos la expresión. Entonces 3 por 8 son 24, 24x a la séptima. Bien, vamos con el siguiente. Ustedes quizás me dirán o pensarán, pero esto no es potencial porque la x no está elevada. En realidad sí, la x tiene un exponente, tiene un 1. Y fíjense lo interesante de este caso en la derivación, es que cuando el 1 baja, yo lo voy a hacer, pero en realidad ustedes ya después lo van a hacer directamente, ¿sí? Yo les muestro el paso intermedio. Cuando el 1 baja, baja multiplicando y la x pierde un grado. A ver, si la x pierde un grado y tenía grado 1, sería grado 0. Yo les voy a mostrar acá cómo sería el razonamiento, ¿sí? Todo número elevado a la 0, salvo que sea 0, pero todo número elevado a la 0 da 1. Entonces yo tengo 3 por 1 por 1.
y me da 3. ¿Qué conclusión puedo sacar de este ejemplo? Bueno, la conclusión que puedo sacar es que siempre que x esté elevada a la 1, el número que está aquí adelante es el resultado de su derivada. Ejemplo, tengo 140x, la derivada es 140. Tengo 1.200.000 x, bueno, la derivada es 1.200.000. Bien, pierde la x. Al bajar un grado la pierde. En conclusión, ¿sí? En conclusión, aquí, si la x está solita, ¿sí? Tiene un 1 adelante que no se ve, cuando la derive, se transforma en 1. ¿Bien? No pierdan eso de vista. Así que bueno, en este caso estamos derivando, estos 4 ejemplos fueron derivadas de x elevada a un exponente. Luego tenemos las funciones que pueden tener solo números. La función constante, que es una recta paralela al eje x, ¿sí? Una recta horizontal. Bueno, ¿cuánto es la derivada de una constante? Bueno, la derivada de una constante es siempre 0. Así que ténganlo en cuenta, siempre que intente derivar un número, se transforma en 0, se anula, ¿sí? Vamos ahora con el caso de las funciones trigonométricas. ¿Qué pasa si yo tengo una función que dice seno de x? ¿Cuál es la derivada del seno de x? Bueno, la derivada del seno de x es coseno de x. Y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Son reglas, las tenemos que ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? Luego tenemos la exponencial, ¿bien? ¿Por qué se llama exponencial? Bueno, porque la x está en el exponente, a diferencia de la potencial, que tenemos la x como base, ¿sí? Tenemos una potencia que va variando, pero la x está aquí como base. Para la exponencial, la derivada de e a la x es e a la x. La misma expresión, ¿sí? Hago una flechita por si... Ahí está, si no se ve, ¿bien? La derivada de la función e a la x es e a la x. ¿Qué pasa si yo tengo una potencial donde no es e a la x, donde la base es un número distinto a e? Recuerden que e es una constante, es como pi, solo que e equivale a 2,71 y tiene infinitas cifras decimales. Cuando tengamos que derivar 7 a la x, el resultado es la misma expresión, pero la voy a multiplicar por el logaritmo natural de 7. Ustedes dirán, ¿qué es el logaritmo natural de 7? Bueno, para empezar, decir logaritmo natural de 7, esto es un número. Si voy a la calculadora y presiono la tecla logaritmo natural LN y el 7 y coloco el igual, me va a dar su valor, que generalmente es un número decimal. Es decir, lo puedo dejar expresado así, o si no, voy a la calcu y esta parte de mi derivada la puedo resolver con la calculadora. ¿Bien? Bueno, y por último, la función logarítmica, en este caso logaritmo natural, que recién justo hablábamos de ese logaritmo, la derivada es 1 sobre x. Sabiendo y teniendo en la carpeta todas estas reglas, que insisto, si no las tienen, están en el Classroom, está en teoría, está como fotocopia, ¿sí? Como PDF. Teniendo eso, podemos avanzar con lo próximo. Bueno, yo acá les traje, ¿sí?, ejemplos muy similares a los de la guía, donde no tenemos una función con un solo término. Donde tenemos, por ejemplo, en este caso, una función polinómica, ¿sí?, que tiene 3 términos. Entonces, yo lo que me tengo que fijar es qué operación matemática tengo entre estos términos. ¿Por qué? Bueno, porque si yo quiero derivar las sumas o las restas de distintos términos de distintas funciones, lo resolveré de una manera. Y si yo tengo una multiplicación, lo resolveré de otra. Y si tengo una división, derivaré de otra manera. ¿Bien? Vamos con este primer ejemplo. Yo lo que tengo es una función que tiene una suma y resta de funciones, de mini funciones, vamos a decirlo así. ¿Bien? Cada término es una función a derivar. ¿Cómo se deriva? Bueno, como recién yo les decía, vamos a derivar por términos. ¿Cómo se deriva x al cubo? Bueno, para empezar tenemos que recordar que de todas las funciones que tenemos en las reglas, x al cubo pertenece a una función potencial. Serían los primeros ejemplos que vimos, ¿bien? Y habíamos dicho que cuando es potencial,
lo primero que tenemos que hacer es bajar el exponente. Entonces nos queda 3, la variable sigue igual en su lugar y perdía un grado. O sea, de tener grado 3, ahora pasa a tener grado 2. ¿Bien? Más, y ahora derivo nuevamente, mejor dicho, por primera vez, ¿no? Pero derivo la próxima función, el próximo término. ¿Cómo hacemos aquí? Bueno, lo mismo, 5 por 2 y la x acompaña. Cuidado aquí, que la x que tenía grado 2 ahora pasa a tener grado 1. Bien, pierde un grado. Y como yo les había contado, cuando yo quiero derivar una constante, un número, dijimos que la constante se transformaba en 0. ¿Sí? Entonces directamente no coloco nada para no confundirme. ¿Sí? Y si ustedes quieren colocarlo, no hay problema, pero en el próximo renglón, cuando pasemos en limpio por si hay alguna operación matemática que hacer, ese 0 ya no lo podemos colocar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, fíjense acá que podemos resolver. Bueno, aquí nada. Este 3x al cuadrado baja, más 5 por 2, 10, 10x. Y este 0, como yo les decía, no hace falta escribirlo. Bueno, hemos finalizado el ejercicio. ¿Bien? Recuerden, la suma y resta de funciones, cuando yo les quiero hallar la derivada, es igual a las derivadas de cada una de ellas, ¿sí? De la suma de la suma de las derivadas. ¿Bien? ¿Se van a acordar? Bueno, igual, insisto, tienen el material con la teoría, con las definiciones claras, ¿sí? Esto es una revisión más que nada. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una multiplicación de funciones y las quiero derivar? Bueno, hago una aclaración acá, esperen, miren, coloco acá f' para aclarar que la voy a derivar, que la estoy derivando, ¿sí? Acá también, miren, la función era f de x y mi derivada es f', ¿sí? Bueno, para la multiplicación de derivadas, para la multiplicación, cuidado, porque tenemos que aplicar como si fuese, yo les digo siempre a ustedes, como una suerte de versito. Hay un método para derivar cuando hay una multiplicación, ¿sí? Cuando hay una multiplicación hay un método. Bien, yo se los voy a decir verbalmente y ustedes cualquier cosa, si no, van frenando el video a medida que van haciendo los ejercicios. Bien, el versito dice que la derivada de la multiplicación es igual a la primera derivada. Bueno, empecemos a derivar, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de x a la cuarta? 4x y pierde un grado. Bien, es la primera derivada por la segunda sin derivar. No la derivo, ¿sí? Más, y ahora al revés. La primera, que ya derivé, la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Quién es la segunda? La derivada de seno de x, coseno de x. ¿Sí? Ustedes miran, pero profe, ¿de dónde dice eso? Aquí. La derivada del seno es el coseno, se transforma, ¿sí? Bueno, nada más. ¿Hay algo que podamos sumar, restar, multiplicar? No, pues en realidad estamos trabajando con términos que acá tenemos un seno, un coseno, acá tenemos las x encima con distinto grado. Bueno, finalizamos el ejercicio. Bien, eso es para la multiplicación. Bueno, vamos a ver ahora la división. Me acabo de dar cuenta que es una línea muy larga, realmente muy extensa, pero bueno, no importa. Porque claro, a diferencia de la multiplicación y de la suma y de la resta, para la división, fíjense que yo tengo una función y otra, una por encima de la otra, están en forma de fracción, ¿sí? Bueno, y es así como se deriva. Bien, cuando hablemos de la primera función, hablamos de la del numerador, y cuando hablemos de la segunda función, vamos a hablar del denominador, ¿sí? No se olviden ese orden. La fórmula se parece un poquito a la multiplicación porque nos pide lo siguiente, presten mucha atención. La primera derivada, o sea, el numerador derivado. ¿Cómo sería la derivada del numerador? Bueno, la derivada de un número dijimos que es 0, así que no tiene derivada. Sí, es 0 en realidad. ¿Y la derivada de x cuánto era, habíamos dicho? Bueno, hemos dicho que era 1. Entonces tenemos la primera derivada por la segunda sin derivar. O sea, la copio tal cual y con paréntesis, porque en este caso tenemos acá dos términos.
Y a diferencia de la suma, perdón, de la multiplicación, en vez de más, me dice menos y ahora la inversa. La primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿sí? Cuidado aquí porque para derivar tenemos este término, se hace 0 porque es constante, y la derivada de un número junto con la x es ese número. Recuerdan, ¿no? Que la x pierde un grado, bueno. Sobre el denominador, o sea, la segunda, al cuadrado, sin derivar, así como está, al cuadrado. Ustedes dirán, bueno, perfecto, lo derivamos, terminamos. No, en realidad acá hay que hacer, por ejemplo, separar en términos como hacíamos en básica, ¿sí? Aplicar distributiva, tratar de reducir todo lo más que podamos en cuanto a los términos, ¿sí? Seguimos abajo. Voy a intentar hacer una línea sin la regla. Eso es complicado, pero bueno. Bueno, sí, salió complicado. Pero bueno. Vamos a hacer la distributiva en el primer término, en este que está aquí. Bueno, multiplicar por 1 me da lo mismo. 1 por 2x me da 2x, menos 1 por 3 me da 3. Y cuidado aquí, que eso lo expliqué varias veces en clase. Acá también tengo que hacer una distributiva, pero no perdamos de vista que hay un menos. Entonces, cuando yo hago la distributiva, inmediatamente hago regla de signos y le cambio el signo. Es decir, 2 por x me da 2x positivo, porque ellos no tienen signo más que el positivo, pero con el menos se transforma en menos 2x. ¿Bien? Y luego 2 por 1 es 2, positivo, pero con el menos me queda menos 2. ¿Bien? Y el denominador queda intacto, no lo modifico. Antes de terminar, me fijo si en el numerador puedo hacer alguna cuenta, ¿sí? Puedo hacer alguna simplificación o una cancelación. Y me doy cuenta que sí. Si ustedes observan, este término es exactamente lo opuesto a este término. Y nosotros sabemos que dos números opuestos suman 0. Yo los puedo cancelar porque son idénticos en número y letra, pero son opuestos en signo. Entonces los cancelo. ¿Sí? ¿Qué me termina dando? Bueno, menos 5 sobre 2x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Ese es el resultado de esta división. ¿Bien? Entonces, espero que haya quedado claro. Recuerden tener copiadas las reglas, si no, fijarse en el Classroom que están ahí, ¿sí? Que están, de hecho, provienen de un libro, ¿sí? Así que acá se las hice directamente con números, pero están en forma genérica. Y recuerden cómo se resuelve para hacer la primera guía de derivadas, cuando hay suma y resta, multiplicación y división. Espero que les haya servido y vamos ahora con el video de regla de la cadena.